Dentro del ciclo Legis Clínicas, la Dirección General de Cultura organiza estos 3 encuentros con los maestros del teatro, la murga y el humor para charlar de sus experiencias, técnicas creativas, el amor por su arte, las vivencias más destacadas de su trayectoria y lo que surja de la interacción con los asistentes a cada una de estas jornadas. Queremos invitarlas a participar de estas clínicas que ofrecerán Mauricio Cartún, Ariel Prat y Adrián Stoppelman durante este ciclo en el hermoso e intimista entorno que ofrece esta biblioteca. Muy bien, hoy la clínica es de un dramaturgo, director y maestro de dramaturgia, autor de más de 30 obras teatrales, recibió numerosos premios e infinitos reconocimientos a su prolífica labor. Chau Misterix, La Casita de los Viejos, Pericones, Sacco y Vanzetti, El Partener y Desde la Lona, y Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot son sus producciones más representadas y publicadas en la Argentina y en el extranjero. También es un destacado y comprometido docente, creador de la carrera de dramaturgia de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, docente de la Universidad del Centro, fue titular en la carrera de promoción teatral de la Universidad de las Madres y dictó en la Escuela de Titiriteros del Teatro General San Martín la materia Dramaturgia para títeres y objetos. De continuada pedagogía en su país y en el exterior, ha dictado innumerables talleres y seminarios en España, Brasil, México, Cuba, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Puerto Rico. Queremos contarles que las clínicas, para venir a las próximas clínicas, tienen que suscribirse enviando un mail a legiscultura@gmail.com. Seguramente si no lo tienen, si no está en alguno de los programas, lo pueden solicitar a la salida de aquí. El martes 12 de noviembre nos visitará Adrián Stoppelman y luego Ariel Prat el día 19 de noviembre. Quiero pedirles un fuerte aplauso para el señor Mauricio. Tecnología siempre se me ha... En la lucha entre el hombre y el micrófono siempre ha ganado el micrófono, ¿no? Bueno, ahí se escucha. ¿Tiene alguna incidencia? ¿O yo estoy actuando como que estoy hablando por micrófono? ¿Tiene? Bueno, muchas gracias ante todo por invitarme a este ciclo. Suele ser de rigor, antes de hablar con un auditorio, saber con quién está hablando uno. Hay algo del concepto de discurso que es muy inhumano, ¿no? Si simplemente yo me parase aquí y dijese algo que tengo pensado y no supiese quiénes son ustedes, en realidad sería exactamente lo mismo y mucho más barato haber mandado el DVD. Cosa que es extremadamente cierta, pero lo único que le da sentido a esto, que durante muchos años ha ido variando el nombre, que es una charla, es un encuentro, es una conferencia, una masterclass, que medio ambiciosa, una masterclass. Es una clase, lo que fuese, toma sentido pura y exclusivamente en el hecho del encuentro. El hecho de que alguien pueda pararse frente a alguien y fluir tratando de armar alguna reflexión en función de lo que cree que puede servirle al otro. En ese plano, hablarle a alguien que uno desconoce tiene siempre algo omnipotente y diría yo hasta despectivo por el acto de interlocución. Como yo no puedo preguntar a cada uno de los 70 que están sentados aquí a qué se dedica, pero sí puedo decir, ¿quién de ustedes ha hecho o hace teatro o está vinculado con el teatro? Levante la mano. Ah, bueno, quiere decir que entonces son todos de teatro. ¿Quiénes no hacen teatro? ¿Quiénes no están vinculados con el teatro? A ver, como son nada más que 4, ¿qué hacen los que no están vinculados con el teatro? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Estudiamos medicina, los dos, y también damos clases, instituto. Y vas a estudiar teatro el año que viene. Sí. Era obvio. Era obvio. Y allí había alguien que no hacía. ¿Quién? ¿Qué haces? Psicoanalista. Psicoanalista. Haces teatro, convenga. Una vez dijo, Tato Pavlovsky decía una cosa extraordinaria, ¿no? Él decía que él había descubierto la posibilidad de continuar en la vida adulta el estado sagrado del juego. Dice, yo no dejé de jugar nunca. Me hice actor, me hice dramaturgo y me hice psicoanalista. En ese paquete que armó él incluía
atribuía al psicoanálisis como ese lugar de juego, también ese lugar de reflexión, como ese lugar de jugar con las ideas, ese lugar donde vale la intuición por sobre encima del conocimiento y demás. Y que cuando desde psicoanalista, yo siempre digo, en mis cursos nunca faltan uruguayos y psicoanalistas. Es una especie de rara población porque siempre hay uruguayos y siempre hay psicoanalistas. No sé por qué, pero les gusta mucho el... Pasaste por mi seminario y sos psicoanalista aunque no seas uruguaya. Bueno, vamos a... Mire, lo que yo pensé cuando la formalidad diría, cuando los funcionarios de la Dirección de Cultura, pero la verdad que fuera la formalidad, cuando las chicas de la Dirección de Cultura me convocaron para esta charla y empezamos a pensar un poco cuál tenía que ser el perfil, qué era durante... Bueno, poder hablar durante un par de horas o podemos hablar durante una hora y después conversar, después charlar, después partir de las preguntas para responderlas o para reflexionar sobre ellas. Y pensábamos en términos de qué, ¿no? A mí se me ocurría, uno siempre piensa en singularidades. Entonces, bueno, vamos a pensar, por ejemplo, en el teatro porteño, o vamos a pensar en la dramaturgia, vamos a pensar en lo que hace el dramaturgo. Yo tengo a veces la sensación de que hablar de lo particular no nos permite hablar de lo general. Que el teatro es una especie de lugar de singularidad de pensamiento, donde cada uno de nosotros hace una cosa, y por hacer una cosa parecería inorgánico poder pensar a la totalidad. Como cada uno de nosotros, uno dirige, el otro hace escenografía, el otro actúa, el otro hace clown, el otro ilumina, y la sensación es, cuando hablamos del teatro, cuando yo te hablo de la iluminación, te hablo del teatro. Sí, pero ¿y el teatro? Ese otro hecho general del teatro, ¿cuándo pensamos en esa totalidad que es el teatro? Hay un fenómeno muy interesante que les sugiero investigar, pensar, o por lo menos buscar en Google, que es la alternativa doméstica de pensar, reflexionar, hacer todo ese tipo de cosas. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, David Bohm, un tipo que fue un físico de los equipos que inventaron la bomba nuclear. Se abrió a tiempo. Y cuando se abrió se transformó en una mezcla de físico y filósofo muy interesante. Hay de hecho por ahí, se pueden bajar, otra vez para lo que sirve Google, hay unas charlas de él con Krishnamurti que es como hablando de filosofía, esto de un físico filósofo y un filósofo. Y Bohm dice una cosa muy interesante. Bohm dice que nosotros tenemos verbos para todos los procedimientos, para todos los mecanismos sencillos, pero no tenemos verbos para las complejidades. Entonces dice, es extremadamente fácil para el ser humano hacer una reducción de lo complejo. Por ejemplo, le preguntan a un ser humano, ¿qué hace un árbol? Y un ser humano con absoluta seguridad, displicencia, hasta una sonrisa sobradora, si leyó un cacho de botánica en el colegio secundario, dirá con cierta seguridad, mira, un árbol lo que hace es brotar de una semilla alargando una raíz que va hacia lo profundo de la tierra, tomando de ella el alimento que necesita y la humedad, para que pueda alargar un tallo del cual salen dos primeras hojas que comienzan a tomar energía solar. Con esa energía solar producen un mecanismo de fotosíntesis con el cual permiten que esto crezca y se transforme en un tallo del que salen las hojas. De esas hojas nacerá luego una rama en la cual crecerá una flor, esa flor se transformará en un fruto, ese fruto caerá a la tierra, al caer en la tierra se secará, se transformará en una semilla que largará una raíz hacia lo profundo de la tierra y dirá, acabo de decirte lo que hace el árbol. Y Bohm dice, en realidad es una especie de simplificación ingenua en relación a lo que hace el árbol. Decimos esto porque lo que no podemos decir es que un árbol arbola. Que lo que hace un árbol es una función tan compleja, tan completa y tan inseparable de su propia entidad que es una simplificación horrorosa y vulgar poner en estos 10 verbos que yo puse el funcionamiento de un árbol, que es extremadamente más complejo. Yo tengo la sensación a veces de que cuando hablamos de teatro, hablamos de dirigir, hablamos de actuar, hablamos de hacer escenografía, hablamos de iluminar,
original, hablamos de un montón de cosas, y de lo que no hablamos es de teatral. De lo que no hablamos es de ese otro fenómeno, completo, complejo y a veces inefable. Inefable es lo que no puede ponerse en palabras. Ese fenómeno inefable del teatro. ¿Qué hace el teatro? ¿Qué es el teatro? Hasta que uno no termina, digo, hasta que uno no asume por lo menos el desafío de meterse, y yo no tengo esperanza de salir indemne de intentarlo, digo, no es que yo creo que ahora les voy a explicar qué es lo que hace el teatro y todos saldrán diciendo, ahora entendí lo que era el teatro, gracias a la charla de Cartoon. Pero sí, lo que puedo hacer es meterme en camisa de 11 varas. Es decir, lo que puedo hacer es intentarlo, es decir, meterme a tratar de pensar ese fenómeno del teatro y charlar durante un rato de ese fenómeno completo y complejo, tratando de descubrir sus distintas variantes, y en función de eso ojalá quede en la cabeza de cada uno de ustedes, o por lo menos de uno, una semilla que se transforme en un pensamiento sobre el teatro. Cuando vayas al teatro, cuando hagas teatro, no sientas simplemente qué contento está mi narcisismo, boludo, cuando yo me subo ahí, ¿sabés cómo disfruto? Yo tengo un orgasmo de narcisismo extraordinario, o mirá qué pedazo de nota me sacaron en el diario Clarín, media página. ¿Quién tiene media página en el diario Clarín aparte mío? O mirá el tamaño del premio ACE que acabo de ganar. Todo ese tipo de cosas que de alguna manera se transforman en mecanismos del deseo, pero que no son reproductivas. Digo, que en el fondo no constituyen otra cosa más que una engañapichanga. Cuando digo esto, bueno, a lo mejor que nos quede una semilla que nos permita también a mí. Es lindo hablar con la gente porque uno piensa. Es más, yo creo, como los surrealistas, el pensamiento se hace en la boca. Si yo tengo que decir esto a un grabador y se van todos, a mí no me van a salir dos palabras. Simplemente los miro y mientras alguno haga así, yo sigo. Toda persona que habla en un estado de interlocución, y la interlocución es una locución es una locución entre. Entonces esto que estamos haciendo, yo puedo hablar con alguien en tanto vayamos construyendo en un asentir o en un disentir una opinión, una construcción de sentido, una idea. Lo primero que se me ocurre pensar en relación al teatro es qué raro lo que pasa en Buenos Aires con el teatro. Pero qué raro. Lo que sucede, esto es como, qué sé yo, no sé, si vos vivís a la orilla del riachuelo, hay un momento donde el olor a mierda no lo sentís más. Digo, es así, lo tenés integrado. Hay algo donde ese olor se ha transformado en un olor orgánico. Entonces nadie diría, salvo cuando invitás a comer a tus amigos, y van a comer a tus amigos a tu casa y ¿qué olor que hay? No hay olor, yo no siento olor. ¿Por qué? Porque en realidad se ha integrado. Yo tengo la sensación que la gente que hace teatro, que va a ver teatro, que vive en Buenos Aires, la desmesura monstruosa del teatro en Buenos Aires ha dejado de olerle. Es decir, nadie se asombra de que en un cuatrimestre, por ejemplo, ayer me daban las cifras en un programa de radio, de que en un cuatrimestre se hayan estrenado 600 espectáculos. 600 espectáculos. Que haya 200 salas teatrales en Ciudad de Buenos Aires. Que en el mes de agosto, me decía ayer un crítico, haya habido 40 estrenos. Por lo tanto, decir, ¿sabés qué pasa? Aunque hubiesen estado en días diferentes, no hubiéramos podido verlos todos. Eran 40. Hay 30 días en el mes y además están amontonados todos en viernes, sábado y domingo. Cuando a veces vienen amigos de otros países y miran el fenómeno, la respuesta es la más elocuente que puede haber. Se ríen a carcajadas. Se ríen a carcajadas. Pero ustedes están locos. ¿Cómo va a haber en un cuatrimestre 600? ¿Quién puede verlo? O de pronto cuando dices, ¿cuántos espectadores tiene esa sala? 20. ¿Pero cómo ver una sala de 20? Sí, hay de 20 y funcionan muy bien. Y es más, y generan una estética y son extremadamente talentosos. Y recorren festivales internacionales con lo que han producido en una sala de 20 espectadores. El fenómeno es un fenómeno desmesurado de todo punto de vista. Para aquello, yo creo que una de las pocas ventajas que te da la edad es mirar en retrospectiva. No tiene mucha más, la verdad. La sabiduría, no sé, es demasiado más sabio. La neurona se le va muriendo, así que
No sé. Puede ser que seas más rápido porque repetiste las cosas más veces, pero fuera de eso, que es una experiencia parecida a la del actor, no tiene muchas virtudes, salvo esta, mirar para atrás y ver en perspectiva. Yo, que estudio teatro, cuando digo estudio teatro, porque yo sigo estudiando teatro, porque por más que me dedique a dar clases, en todo caso, el dar clases me compromete especialmente a tener que estudiar. Yo estudio teatro desde 1970. Hubo momentos, por ejemplo, de una angustia horrorosa en el Teatro de Buenos Aires, de verdad, con la sensación de no va nadie al teatro, nadie hace teatro, el teatro ha desaparecido. Vivir de pronto esta alternativa es algo que yo disfruto cada día con un placer notable, ¿no? Esa sensación de despertarme, abrir la computadora y poner en cada una de las solapas un diario diferente y poder, yo leo siempre, elijo uno por día para leer las noticias, que son más o menos parecidas en todos, y después leo en todos las críticas teatrales, las crónicas, los comentarios, las publicaciones. Cuando yo veo esto, digo, más allá de que los grandes medios en los últimos años cada vez están dando menos pelota al teatro, pero cuando veo de todos modos la cantidad, la variedad, la presencia del teatro argentino en otros países, yo digo, esto es algo sobre lo que tenemos que brindar. Y sí, yo veo muchas caras jóvenes que quizá hacen teatro desde hace 5 años o 6 años, y entonces para ellos eso es el statu quo, digo, eso es como el olor del riachuelo. Yo nací con ese olor, por lo tanto, yo no lo siento, para mí, yo no veo diferencia. Yo te digo, la diferencia es abismal. Buenos Aires en este momento es una especie de parque nacional, o digo, parque internacional del teatro. Es una especie de reserva natural de la actividad teatral. Donde, pero de verdad, viste, como las Galápagos que tienen esas tortugas raras, nosotros tenemos el teatro. Ese fenómeno del que yo creo que los únicos que están absolutamente ajenos siempre son la dirigencia política, que nunca termina de entender con claridad el fenómeno. Les sirve para sacarse la foto y después nunca más, pero más allá de que hay instituciones que funcionan, este es un muy buen ejemplo, y hay instituciones además dedicadas al teatro que funcionan muy bien y que dan subsidios y demás, en general no termina de entenderse esto de decir, ¿sabés qué pasa? En las Galápagos ponen fortuna para mantener a las tortugas. No te pido que ponga fortuna, pero poné una teca una vez para sostener esta actividad teatral que de verdad en este momento es absolutamente inédita e insólita en todo el mundo. Y no se la pone. A veces también lo que se piensa es mejor que no se ponga, el acto silvestre le permite como las tortugas se crían mejor, no va a ser que haya un boludo que le da de comer una galletita y las mata todas. Bueno, hay algo de eso también a veces en pensar, bueno, mejor que el teatro se las arregle como puede, sin guita, porque eso, siempre dicen, eso abusa la inteligencia, ¿no? Si no tenés plata, parecería que eso abusa la imaginación, la inteligencia, estaría bien, pero yo creo que también se abusaría mejor pagado, como algo de esto del teatro sostenido, el teatro subvencionado, el teatro apoyado. Cuando uno piensa entonces en este fenómeno, uno dice, bueno, ¿cómo se llegó hasta aquí? Bueno, por una serie de coincidencias de las cuales las instituciones no son ajenas. Digamos la verdad, yo creo también que estos subsidios del Teatro y del Instituto Nacional de Teatro le cambiaron la cara al teatro en el último año, ha habido algunas modificaciones. Pero a mí me parece que también a veces se pierde de vista como la sensación de estamos en el medio de una orgía. Y viste, orgía es luz apagada y el que te toca, te toca. Y entonces hay algo como de relación orgiástica con el teatro. Pues sí, hay que hacer teatro y vamos y hacemos teatro. Y cuando alguien te pregunta, ¿quién te tocó? No sé, pero hice teatro. Y hay como muy poco como nadie para la pelota para ver dónde está el otro, ¿no? Como nadie le para la pelota y levanta la cabeza. A ver, ¿a dónde va? Hay como algo de una especie de devenir orgiástico de hacer, en el cual yo tengo la sensación que a veces nos perdemos por completo en relación a cuál es el sentido, cuál es el objetivo y cuál es la esencia de esto que estamos
En principio, yo tengo la sensación de que se hace mucho teatro y a veces se hace poco teatro trascendente. Claro, para esto habría que entender un cacho alguna de las funciones del teatro. Si uno piensa, si alguien se pregunta, ¿para qué sirve el teatro? Es muy distinta la respuesta si uno la piensa en la historia de 2300 años, es decir, hasta el siglo XIX, o la piensa en el siglo XX. Durante 2300 años el teatro cumplió distintas funciones. Entre otras, cumplía una función de alegría por sobre encima de su trascendencia. Es decir, el teatro era un entretenimiento, era hasta un pasatiempo. Había algo donde uno iba a desalienarse a un acto de ruptura de su propia conceptualidad, en la cual con lo que le alcanzaba era con el estadio gozoso de su presencia frente a la alegría. Ayer me compré un libro fantástico que se llama Historia de la Alegría. Digo fantástico, recién lo empecé a leer, pero tiene algo como muy conmovedor. Una historia de la alegría, como si la historia del estado extático del ser humano en el mundo. Y por supuesto, cuando habla del estado extático, habla también del teatro. Dice, cuando hablamos del estadio de la alegría, pensamos la alegría del pueblo, ¿no? ¿Se entiende? No la alegría individual, sino como la alegría masiva. Y por supuesto, pone al teatro en eso. El teatro fue un estadio de alegría que además servía para pensar la realidad. Es decir, podía cumplir funciones de entretenimiento, podía ser meramente un pasatiempo, y cada tanto aparecía en ese pasatiempo algo que era extraordinariamente más poderoso, que era la posibilidad de pensar la realidad desde lo que algunos filósofos llaman la idea teatro. El teatro, a mí no me interesa demasiado el concepto de teatro de ideas. Pensar en un teatro, yo hago teatro político desde hace 40 años, pero a mí no me interesa la hipótesis de usar el teatro para transmitir ideas. Sí me interesa la hipótesis de utilizar el teatro para pensar, es totalmente distinto. Transmitir ideas es hacer una conversión de norma, en la cual yo utilizo al teatro como mecanismo ilustrativo. Yo ilustro una idea y digo, mira, como yo soy muy marxista, te voy a hacer una obra de teatro donde hay gente pobre que la pasa muy mal y gente rica que la pasa muy bien, y después el pobre lo caga patadas al rico, se produce una revolución. Eso no tiene ningún sentido. Eso es una ilustración de las ideas. El teatro, tradicionalmente, ha hecho algo extremadamente más conmovedor, más poderoso y más trascendente. El teatro ha pensado el concepto de lo que se conoce como la idea teatro. Cuando yo veo Macbeth, yo no veo una obra sobre reyes. Cada vez que vuelve a hacerse Macbeth, vuelve a aparecer la idea teatro sobre el poder, que no es el poder, que no es los políticos en el poder, que no es los reyes en el poder, es Macbeth. Es esa desesperación, ese fenómeno del poder encarnado. O cuando yo veo Romeo y Julieta y llega el final, y los Montescos y Capuleto, después que mandaron a la muerte a los dos pibitos, empiezan a discutir sobre quién va a ser el monumento más lindo y más caro, aparece el verdadero horror, porque aparece la idea teatro de Romeo y Julieta. La idea teatro de Romeo y Julieta es: los adultos se han dedicado durante toda la existencia del mundo a crear guerras a las cuales mandan a sus hijos a resolver. Una guerra no es otra cosa que el lugar donde los adultos mandan a los niños a morir para resolver sus problemas de adulto, y después terminan ejerciendo ese otro campo que es el campo del homenaje, ¿no? Ahora vamos a hacer un gran monumento a los caídos y vamos a respetar a todos aquellos que dieron la vida por la patria. ¿Qué vida por la patria, hijo de puta? Lo mandaste vos a morir. Vos lo mandaste a Malvinas. ¿Qué honor me estás hablando? Vos mandaste un pibe de 19 años a Malvinas. ¿Qué monumento me vas a hacer a los luchadores de Malvinas? Lo que vos tenés que hacer es asumir: mandé a una generación de jóvenes a morir porque yo no morí, porque yo sobreviví. Eso es lo que está presente. Esa es la idea teatro de Romeo y Julieta. Cuando Romeo y Julieta vuelve a poner en escena
por enésima vez, por millonésima vez vuelve a poner en escena a Montescos y Capuletos diciendo: yo voy a hacer uno que va a ser de mármol de Carrara, y el otro va a decir: pero el mío va a ser más alto y de bronce. Es cuando aparece realmente esa conmoción por la cual uno entiende por qué se sigue haciendo Romeo y Julieta. Romeo y Julieta no se sigue haciendo porque ¡ay, qué lindo que son los dos nenes! ¡Qué lindas las palabras de Romeo y Julieta! Que vamos a decir la verdad, ni sabemos las palabras de Romeo y Julieta porque Shakespeare traducido al español con las mierdas de traducciones que hemos tenido durante toda la vida, hay excepciones, digamos, bueno, no me voy a poner definitivamente negativo, pero la verdad es que nosotros no podemos entender lo que ha sido la belleza de la palabra de Shakespeare en estas traducciones que no dan cuenta de la belleza de la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cada vez que vuelve Shakespeare? Cuando vuelve Shakespeare vuelve la idea teatro. Cuando vuelve Romeo y Julieta, cuando vuelve Un enemigo del pueblo, cuando vuelve La gaviota, cuando vuelve El campo de Griselda Gambar, cuando vuelve La nona de Tito Cosa o Maratón de Ricardo Monti, lo que vuelve es una idea teatro. Lo que uno descubre es el teatro piensa. El teatro, en su teatrar, en este concepto bohmiano de hacer algo que no es simplemente voy porque yo hago un curso en un club y me gusta y mi director hace esto, sino se constituye un fenómeno que toma sentido en el momento en el que se contacta con el otro. Borges, hoy leía una cita de Borges. Borges cita a un irlandés, a Berkeley, que dice: el gusto de la manzana no está en la manzana, está en el choque de la manzana con el paladar. Solamente el gusto de la manzana existe en el momento en el que alguien muerde esa manzana. El teatro, que tiene algo de eso, no es nada y sin embargo se produce la relación, se produce ese encuentro, ese texto está en un escenario y del otro lado está el público y se produce ese encuentro, y cuando se produce ese encuentro vuelve a vivir arriba de ese espacio una idea teatro. En el viejo teatro, cuando digo el viejo teatro me refiero al teatro pre-cine. Yo instalo un deslinde definitivo. El teatro cumplió una función de utilidad hasta la aparición del cine. Cuando apareció el cine y su prima tonta, que es la televisión, muchas de las funciones del teatro desaparecieron en su utilidad. Algo del pasatiempo desapareció. A ver, ¿quién va hoy al teatro como un pasatiempo cuando tenés 100 canales? ¿Cuándo vas a buscar un pasatiempo cuando el pasatiempo está presente de manera gratuita en tu casa? O cuando vas caminando por la vereda y hay un tipo sentado en la vereda con 100 películas que te dice: ¿cuál querés? Elegiste la que querés. Tengo los estrenos de la semana pasada. Hay algo donde es muy difícil pensar hoy en la decisión social de ir al teatro en aquella función que cumplía, más allá de que a veces por propia inercia se siguen haciendo géneros que no cumplen ninguna función, que son un género de entretenimiento que en realidad son pura habilidad, son simplemente una muestra de habilidad. Mirá lo que soy capaz de hacer. Mirá lo que es capaz de hacer. Ha perdido sentido absolutamente, porque ese pasatiempo, ese entretenimiento está hoy en un lugar diferente. ¿Qué es lo que hace que sobreviva el teatro? ¿Por qué el teatro sobrevive? ¿Por qué? Si el cine cuenta 800 veces mejor una historia, y el cine ha conseguido el extraordinario milagro de modificar nuestras neuronas, nosotros desde que nacemos nos entrenamos en leer por corte. Piensen esto: el primer tipo que vio una película no entendía, que vio una película editada, no entendía nada. Lo único que entendía era si la película era teatro filmado, porque era lo mismo que el teatro, pero en una pantalla. Ahora, cuando hacía corte y lo que se estaba viendo, el tipo miraba la ventana, y ahora corte, y ahora miraba desde la ventana para acá, decía: no puede ser, porque rompió el punto de vista. Claro, su propia cabeza, el punto de vista único frente al teatro, decía: no, se equivocó, es otra película. No es otra película. El cine puede hacer esto. Mirá, voy acá, ahora corte a... Las neuronas se fueron entrenando. Cuando el cine descubrió el fenómeno neuronal, del que no tenía puta idea, digamos la verdad, porque si algo no entendía el cine cuando empezó a hacer cine, es a qué iba a llegar. El cine
yo tengo todavía tengo unas revistas de teatro del principio del siglo, de los años 20, no principio del siglo, que se llama Comoedia, que es comedia con una letra latina, ¿no? Griega, Comoedia, y que es una revista de teatro. Y tengo una nota, por ejemplo, donde habla sobre el cine de una manera tan despectiva, diciendo entretenimiento de barracón. ¿Cuándo se van a dar cuenta que esa estupidez no va a durar nada? Siguen poniendo dinero en eso, pero no se dan cuenta que eso es exactamente lo mismo. Eso es un entretenimiento igual que ir a ver la mujer barbuda del circo. Pero de verdad es esto, estamos hablando de los años 20, como la sensación de esto no puede competir nunca, nunca va a contar una historia. ¿Cuándo se rompió este paradigma? Eso se rompió en el momento en el que el cine empezó a decir, che, pero vos te diste cuenta que aunque yo cambie de lugar la cámara, la ponga en otro lado, corte, haga, ¿vos te diste cuenta que los tipos van entendiendo? Y cada vez van entendiendo más, y después lo que empezaron a decir, che, ¿te diste cuenta que la generación nueva entiende más todavía? Claro, porque antes de hablar ya miraba cine. ¿Qué es lo que le pasa hoy a los chicos, por ejemplo, que entienden la televisión? Antes de hablar entienden la televisión. La semana pasada me contaba un amigo de su hijo que todavía no habla, pero que está acostumbrado a jugar con la tablet del padre, y va a la tele y hace así con la mano para ampliar. Y todavía no habla. Es decir, ha incorporado esto. Y se fastidia porque la televisión no abre, no amplía como la tablet. Es decir, hay algo donde él incorpora un mecanismo de una manera espontánea. Bueno, piensen, generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación. Las neuronas están preparadas para leer a una rapidez y a una audacia de corte y edición extremadamente audaz en relación a lo que era el cine hace 80 años. Entonces, el cine hoy, para contar una historia, es absolutamente insuperable. Yo siempre acepto la hipótesis. Amo el teatro, vivo el teatro, reflexiono sobre el teatro, pero veo más cine que teatro. Y en cierto plano, si vos me decís, ¿cuál es la experiencia más gozosa? Yo te diría, mira, es difícil de comparar, porque yo te diría, no sé, si vos decís entre el sexo y comer bien, y qué sé yo, bueno, son dos cosas diferentes. No podría dejar ninguna de las dos de lado. Sin embargo, yo puedo disfrutar muchísimo del cine y sin embargo el teatro sigue guardando todavía una experiencia absolutamente poderosa y diferencial. Lo que ya no voy a buscar al teatro es lo que me da el cine. Ir al teatro a ver una historia, en realidad, con la misma expectativa de la voy a ver, simplemente voy a ver una historia, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque mis neuronas ya están entrenadas para disfrutar de una historia en una pantalla de una manera extremadamente más solvente, más rápida, más práctica y a la vez, hasta te diría, con el desafío de poner a los actores que uno quiere. ¿A quién querés? Ahí lo tenés, ahí lo pongo. El teatro, en el siglo XX, a partir del cine, lo que hizo es, primero entró en un estado de angustia horrorosa porque todo el mundo empezó a decir, te caes, ya no tiene ningún sentido. Vos sos viejo, sos viejito, sos anacrónico, vos sos como el disquete de 5 1/4 de la computadora de los 90, no sirven para nada, no tiene ningún sentido, no sirve el teatro. Así como el cine necesitó descubrirse como cine y no como teatro filmado, lo mejor que le podía pasar al teatro en el siglo XX es la aparición del cine, porque lo obligó a repensarse en su esencia. Y al principio empezó a competir, entonces quería hacer lo mismo que hacía el cine, y no le salía, el cine lo hace siempre mucho mejor, hasta que el teatro descubrió que en realidad había algo que el cine con el que no podía competir, y que a la vez tenía que ver con su esencia más profunda. El teatro era, y sigue siendo, la única ceremonia ficcional alterable de la humanidad. Alterable en el sentido de, cuando ustedes van al teatro, hay algo que pasa porque ustedes están allí, tiene algo que ver con esto, con esta misma relación. Algo sucede porque ustedes están allí.
Si ustedes no entendiesen, yo no hablaría de la misma manera. Si ustedes manifestasen su gusto, yo no hablaría de la misma manera. Si ustedes riesen, yo no hablaría de la misma manera. Si ustedes se levantasen y hablasen entre ustedes, yo no hablaría de la misma manera. Es decir, esto es una ceremonia alterable, pero esto no es una ficción. La única en la que verdaderamente hay una presencia alteradora, es decir, el alter, el otro, tiene una presencia real, modifica y condiciona, es el teatro. Lo sepa o no lo sepa el espectador, cuando se sienta frente a la ceremonia teatral, lo que está sucediendo es que eso es para él. Eso es en su oído, en su cara y en sus ojos. Y que cualquier cosa que él haga tendrá una manifestación de este lado. Eso que él haga se transformará en una modificación de esto que está aquí. Y lo que entonces el teatro recupera es su carácter ritual, su carácter más profundamente ritual. Hoy el teatro se sostiene en la hipótesis de su ritualidad, siendo que la ritualidad es ese cuerpo vivo, alterable, modificable y también corriendo el mayor de los riesgos que alguien pueda imaginar. El actor, en realidad, corre el mismo riesgo que corre un trapecista. La diferencia es que nadie se da cuenta, porque lo hemos visto tantas veces que creemos que no se va a caer nunca. Sin embargo, los que hacemos teatro sabemos que sí se cae. Cuando el actor se queda sin letra, cuando el actor pierde la concentración, cuando el actor pierde contacto con el espectador, se va todo absolutamente al demonio. Un tipo que sostiene durante 2 horas un texto, sosteniendo una ficción, siendo otro, y vos nunca te preguntás si no tiene ganas de ir a mear, nunca te preguntás si no tiene ganas de toser, nunca te preguntás si no le duele el hígado, nunca te preguntás si ese día no acaba de separarse de la mujer, nunca te preguntás si en el camarín acaba de agarrarse a los bifes con la mujer con la que tiene que abrazar. Es decir, eso que tiene que crear, esa ceremonia, es un acto definitivamente circense y audaz, es un milagro del que hemos perdido conciencia, porque lo hemos visto tantas veces que parecería que es como en la televisión, como en el cine, no se pueden equivocar nunca, obvio, porque cuando se equivocan, corte y meto la otra toma. En el teatro no hay otra toma. El gran desafío del teatro es mostrarle al espectador su dificultad. Cuando el espectador realmente el esfuerzo de ese tipo y de esos tipos allí arriba por sostener eso que sostienen. Yo tengo unos alumnos que hacen títere de sombra, el teatro de sombra. Y un día me decían una cosa extraordinaria. Me decían, mira, nosotros empezamos, tienen una pantalla, unos cuarzos y unos palitos y unas telas, y hacen proyecciones desde atrás. Tiene siglos el teatro de sombra. Me dice, pero ahora nosotros tenemos un problema, y es, cuando nosotros empezamos a hacer teatro de sombra, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de tal manera que el chico en un momento vea que estamos nosotros ahí. Si nosotros hacemos teatro de sombra perfecto, si lo hacemos perfecto, el chico va a pensar que es una retroproyección y va a decir, para retroproyección, me voy a casa a ver la tele. ¿Qué me vas a mandar? Esto es un dibujito animado blanco y negro. En ese momento pierde absolutamente todo el atractivo. ¿Dónde lo recupera? En el momento en el que de pronto se ve la sombra de un brazo. Dice, hay un tipo ahí atrás. Pero entonces ese muñequito que se mueve es de verdad un cacho de cartón recortado. Hijo de puta, ¿cómo lo haces? Fíjense, en la misma imagen está me voy e hijo de puta, ¿cómo lo haces? Ese concepto de la dificultad es algo que algunos espectadores perciben y disfrutan, y otros, en estado más estólido, se exponen frente al teatro con la sensación de a mí me gusta más el cine, y a mí también, idiota, que me gusta más el cine, pero yo vengo al teatro no porque me guste más a que me cuenten una historia, yo vengo al teatro a enfrentar esta ceremonia, en la cual tengo la percepción de que realmente es un desafío circense, de que eso que están haciendo es notable y que si se caen, no se levanta más porque no tienen red. A veces la gente, por ejemplo, incluso de la gente de teatro, yo siempre me acuerdo cuando yo tuve que estudiar teatro alguna vez, no quería ser actor, pero quería estudiar con alguien a quien admiraba mucho. Y
Y yo tenía un pánico de subirme al escenario horrible, ¿no? Yo decía, puta madre, yo me vengo acá y qué pánico me da, qué idiota que soy, ¿cómo me vengo a hacer esto que me da miedo? Hasta que me empecé a dar cuenta que todos tenían miedo. Hasta que empecé a comprender el fenómeno de que éramos muchos los que teníamos miedo y no lo confesábamos, y que la única posibilidad era confesarlo. Que cuando uno podía decir, estoy cagando en las patas, ¿viste eso que pasa cuando tenés que salir al escenario? Los actores que empiezan a decir, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Pero si yo estaba muy bien trabajando, en la oficina, ¿quién me manda a mí ahora a tener que salir durante 1 hora y media a decir este texto? Esto que le pasa a los actores muchas veces en los estrenos, que empiezan a ir al baño sin parar y dicen, no arranque, es la última, no es la última, vas a seguir. O los ataques de pánico, el actor es panicoso. Pero el actor es panicoso, no porque tiene personalidad panicosa. El actor es panicoso porque lo que hace produce pánico. Porque subirse al escenario a hacer eso es un extraordinario desafío. ¿Cómo no va a sentir pánico cuando dice, salí, estoy ahora dice, mira, te digo una cosa, ahora no te podés ir. Yo podría decir, mire, discúlpenme, bueno, o esto es todo lo que tengo para decir, o puedo hacerme el vivo y decir, ahora vamos a las preguntas, porque no tengo nada para decir. El actor no puede. El actor tiene que seguir. Yo digo, y el público no se pregunta, che, ese tipo no dice cuando pasó media hora, me queda una. Y si me equivoco ahora, y si tengo ganas de irme, y si no tengo ganas de actuar. No, porque está trascendido. En realidad el actor está en un estado trascendido, en un estado tomado por esa situación, en la que definitivamente no es dueño de esa situación es dueña de él. Y eso, lo sepa uno, es lo que disfruta el espectador. El teatro en realidad es eso. El teatro es una ceremonia alterable alrededor de una idea. Una ceremonia alterable sobre una ficción y alrededor de una idea. Y cuando no hay idea lo que queda es ese simple entretenimiento que tenía sentido cuando era difícil entretenerse. No en este momento en el que es tan extremadamente sencillo entretenerse. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Pasa esto que pasa, por ejemplo, como mencionábamos la manzana. Si yo le digo a alguien, che, le paso por una verdulería, a mí me pasa mucho, me tienta mucho la fruta. Por ahí paso por una verdulería, ¿sabes? Porque laburé muchos años en el mercado de abasto. Entonces tengo una relación muy física con la fruta y con la verdura. Y por ahí paso y miro unas manzanas, ¿sí? Son las 11 de la mañana y yo llego a casa a las 2 de la tarde, vendré con la bolsita, con un tarado todo el día. Pero son divinas, me llaman, hay algo de esa, mirá que lo que son esas manzanas. Entonces entro, me compro una manzana y ando con la bolsita durante. Es decir, ¿qué es lo que me ganó? Lo que me ganó es brillante, es tersa, es turgente, parece perfumada, tiene un color y tiene un brillo, tiene una promesa de morderla. Que vos decís, qué gana llegar a casa y darle un mordisco. Es extremadamente erótico lo que le estoy contando. En realidad, esa relación con esa manzana es de un profundo erotismo. Entonces uno puede confundirse y pensar, ¿qué quiere la manzana? La manzana quiere seducirte, la manzana quiere calentarte, la manzana quiere producirte este estado erótico. Y es una verdad, ni siquiera es una verdad, es una falacia. En realidad, la manzana quiere esto, sí, quiere esto, pero no para esto. La manzana tiene deseo ulterior. ¿Cuál es el deseo de la manzana? El deseo de la manzana es muy sencillo. Lo que la manzana quiere en la sabiduría del ADN, una vez más tendré que ir al grosero, ya fui grosero 6, 7 veces, no digo lo que abunda no daña. Lo que la manzana quiere es que vos te la comes y la cagues, porque al cagarla lo que haces es diseminar la semilla. Y la manzana lo que quiere, sencillamente, es que vos seas agente reproductor. La manzana no tiene otro objetivo en su sabiduría que manzanear. Lo que la manzana quiere es reproducirse. Tiene la sabiduría del ADN, que es exactamente la misma que tenemos cada uno de nosotros. Cuando el sábado cada uno de nosotros se viste, se baña, se pone una ropa y dice, no, esta no me queda tanto, me voy a poner esta otra, y va a una fiesta, aunque sea una fiesta de familia, en realidad lo que tiene es un sueño sexual. Siempre tiene una pulsión, siempre va a estar presente, hoy la ponemos. Siempre va a estar, y puede tener 80 años, que de todos modos lo que va a estar presente es ese impulso, esa especie de compulsión que en realidad no es otra cosa que la sabiduría profunda del ADN. El ADN, que es extremadamente inteligente,
pero también extremadamente egoísta. Lo único que quiere es que vos hagas todo eso para reproducir. Que vos te vistas, te bañes, te perfumes, te pongas el desodorante que se te ocurra y te peines y vayas ese día y que te cambies la ropa y que mires a alguien y que seas simpático, que aprendas cosas para que el otro crea que le gusten al otro. Podés hacer absolutamente todo, pero el gen, en realidad, lo único que quiere, ¿sabés en el momento en el que el gen dice he cumplido mi tarea? En el mismo momento en el que vos decís, qué bueno, tuvimos sexo, y él dice, sí, ya está, esto es lo que querías. No, descansá, dormite ahora, a vos te gusta dormir. Dormí. Y lo único que quería era esto. Ahora descansá, tranquilo, andá a hacer tu vida. ¿Por qué? Porque en realidad su función es una función reproductiva. Su función es una función trascendente. Lo que quiere el gen, estamos hechos para reproducir. Todo lo que hacemos, todo eso que consideramos, pero ¿cómo? ¿Y el placer? ¿Y la pulsión? ¿Y el sexo? ¿Y el deseo? En realidad es simplemente un medio del que hemos sido dotados para creer que la vida es otra cosa que la absoluta estupidez mecánica de reproducirnos igual que una lechuga, no hay otra. Nuestra vida es extremadamente más divertida que la de las lechugas y gracias a Dios el ADN nos ha dado una serie de atributos de los cuales hay que disfrutar. Pero la verdad, esa pulsión biológica no es otra que andar y reproducirte. En realidad, en el arte y en los elementos profundos del arte existe lo mismo. El teatro, en su esencia, lo que busca, lo que propone, lo que lleva adentro es una idea teatro que busca reproducirse en la cabeza de alguien. Cuando no hay idea, no es el teatro con forro. Teatro con forro. Pero está mal. No, es divertidísimo. Y se puede hacer muchas veces y no tenés compromiso. ¿Está mal? No. ¿La pasás mal? No. Pero es teatro con forro. ¿Estás haciendo una cuestión de valores? ¿Es ético lo que juzgás? No. Simplemente es un teatro con forro. Si uno no entiende esto, lo que no puede entender es que hay un teatro reproductivo y trascendente y hay un teatro intrascendente. Hay un teatro que se agota en el mero hecho performático de estar ahí, produjo la ceremonia y produjo a lo mejor cierto nivel de simbolización básico. Terminó, te fuiste a morfar y hablas de Tinelli. Hablas de Tinelli. Te gastaste 200 mangos para ver una obra en la calle Corrientes y arriba de la milanesa está Tinelli. Y es un verdadero horror. La sensación es, ¿por qué fuiste? Porque lo quería ver a Darín en el Maipo con la chica esta, ¿cómo se llama la que hace? Con la Bertuccelli. ¿No? Yo lo quería, es distinto porque es una obra que tiene una idea de teatro. Creo que hacen esfuerzo para que no se la vea, pero... Sí, de verdad creo que hacen un esfuerzo para que no se la vea porque han transformado en comedia algo, entonces es muy difícil percibir la idea teatro de ¿cómo se llama? ¿Historia? No. ¿Cómo se llama la obra? Historia de la vida conyugal. Historia de la vida conyugal. Me parece que hay algo ahí que está opacado por otro lugar más narcisista que es, y nos la pasamos bien, la gente se ríe, y si lo vamos a ver a Darín nos queremos reír porque Darín es divino. Y entonces hay algo de, si Darín no es divino, yo pagué mal la plata. Y Darín se hace cargo, naturalmente. Por eso yo no hago de esto una cuestión ética, ni mucho menos. Pero sí hay una observación. Si uno no observa esto, no descubre las diferencias y el verdadero fenómeno y la profundidad. Hay un teatro no reproductivo, hay un teatro que directamente no tiene idea. Hay teatro que tiene idea y está opacado por la estética. Esta es otra. Para que se produzca la idea teatro, tiene que producirse el ritual. Y el ritual no es gratuito, el ritual no aparece, porque si no es una... mira, se subieron 3 chabones ahí, hacen una cosa, vos estás sentado ahí y se produjo el encuentro, listo, la manzana contra el paladar de la que habló Berkeley. No. Ese ritual necesita ser un ritual extremadamente más. Hay algo en la elaboración y en la profundidad que es la que le permite al actor abismarse arriba del escenario, no decir un texto. Abismarse, entrar en ese abismo en el cual lo que le propone al espectador es metafísico. Y es definitivamente metafísico. Los rituales,
nosotros estamos hablando de una metafísica. Cuando yo hablo del ritual, cuando hablo del rito, cuando hablo del mito, en realidad no estoy hablando de algo absolutamente tangible, estoy hablando de algo extremadamente más complejo y más inasible. Cuando eso se produce, el teatro encuentra su sentido, pero no se produce porque alguien aprenda un texto y lo diga. Eso se produce porque un actor transita en una búsqueda extremadamente angustiosa y a la vez placentera, que es la de los ensayos, algo que cuanto más, curiosamente, cuanto más angustioso será luego más placentero, porque será angustioso porque buscará en lugares donde no había transitado. Un buen director es aquel que realmente le propone al actor trabajar en la seguridad de lo que hace bien y de pronto lanzarlo al vacío en lo que nunca ha hecho y que de pronto revelarle. Eso no lo habías hecho nunca. Ahora lo estás haciendo. Eso es lo que propone que el ritual tenga una entidad y un sentido absolutamente por sobre encima de literatura dramática dicha por alguien con buena voz, que se lo escucha en la fila 20 y que a la vez es bonito. No, no es eso. El fenómeno es un fenómeno, esto de la ceremonia alterada, es un fenómeno de empatía. El origen de la palabra empatía, o en todo caso, en el origen de empatía está empatar. Es un empate. Hay algo donde el teatro y el espectador empatan. Y ese empatar, ese encontrarse, es el que crea el verdadero placer. Cuando ese placer no está, insisto, termina la obra, vos decís, qué bien estuvo Darín, qué lindo, qué rico. Y ella también es linda. Listo, se terminó, te fuiste a morfar y desapareció todo. Si no se produjo la idea de teatro, si se produjo la idea. Si apareció el carozo mítico, aparece la reproducción. La reproducción en tu cabeza la produce un carozo mítico. Ese carozo, esa semilla mítica, que no necesariamente está vinculada a veces a grandes obras. Uno las encuentra en lugares muy raros. Yo las he encontrado en el cine. Cuento ahora, el viernes pasado, venía viajando de Río de Janeiro. Una de esas compañías aéreas raras en las cuales te toca, a veces venía Emirates, la compañía de los Emiratos, que entonces la gran ventaja que tiene es que, no sé si tiene mucha ventaja, pero comes muy bien, una comida árabe muy rica y tiene muy buena tecnología, que te podés robar unas anteojeras más lindas que las aerolíneas argentinas, y entonces, claro, el gran problema que tiene es tenés la pantallita, podés elegir 50 películas, la que querés vos. El gran problema que de las 50 dobladas al español había 5. Y entonces te pasás, ya en el viaje de ida lo había pispeado. Entonces, en el viaje de ida me pasé 1 hora hasta descubrir cómo se hacía. Después media hora hasta descubrir cuáles eran las que estaban en español para descubrir. Me falta 1 hora para llegar a Río, te vas a la puta que te parió, no veo película, sigo comiendo cordero. Y a la vuelta la tenía más canchereada y entonces me busqué las 5 en español, no conocía ninguna de las 5 y elegí una. La película era una porquería en términos cinematográficos. Si me preguntan cómo se llama, a lo mejor me acuerdo, pero me parece que el nombre que tenía yo era el nombre en inglés. Pero ni siquiera sé si se dio acá. La película era mala, pero tenía un carozo mítico extraordinario. La película se trataba de Estados Unidos en el año 2040. La violencia era tan grande y la diferencia de clases era tan grande que un día por año era el día del asesinato. Es decir, ese día se podía matar a todos los débiles. Entonces ese día se podía. Y ese día, entonces decían, faltan 10 minutos para que comience el día de la venganza. Ahora, en este momento, bueno, ya ha comenzado el día de la venganza. Entonces, todas las casas entraban a bajar unas cortinas de acero y se encerraban, salvo los que salían a la calle armados a buscar homeless, a buscar gente pobre, a cagar latinos. Y esto es equilibrio ecológico. Mira, la película era mala, violenta hasta el punto que la señora que venía viajando al lado mío a cada rato, por supuesto no escuchaba porque yo tenía los auriculares, pero la señora miraba y me miraba. Porque claro, era una cosa horrible, de sangre por todo, era tremendo. Que encima se ponían unas máscaras y era tremenda. Pero la verdad
es que yo veía la película y tenía la sensación, es horrorosa, y sin embargo yo creo que yo no me voy a poder sacar nunca las imágenes de esta idea cine que es el día de la violencia, ¿no? De Estados Unidos, viste que como si tenemos tantos problemas, tantos chicos que van armados al colegio y matan a 25. Mira, la única manera es decirle al chico, nene, espera, el 6 de junio, ¿qué pasa? Faltan 6 meses, vas a matar ahora, te vas a pasar la vida, nene, te vas a pasar la vida, te van a violar 14 negros como pasan todas las películas, ¿para qué? Espera el 6 de junio, salí, mata todo lo que vos tenés ganas. Si no los encontrás, espera el 6 de junio siguiente, vas a ver qué pasa. Es de un poder extraordinario. Y la sensación era, yo volví a casa, nada, esa cosa de volver de viaje, mi mujer me había preparado una comida rica y hablábamos y le contaba del viaje, le conté un rato de Río de Janeiro, de amigos que me encontré y demás, pero a la media hora le estaba contando. A la media hora le estaba diciendo, ¿sabes qué? Es una porquería, pero mira, es decir, había un carozo mítico que de pronto en mi cabeza empezó a crecer. Yo digo, no sé a dónde llega. No creo que mate a nadie el 6 de junio, pero es muy probable que alguna vez escriba algo que tenga que ver con esto, como del Día de la Liberación. Me recordaba una película muy mala también que vi hace como 20 años, que me pasó exactamente lo mismo. La miraba, era malísima, pero tenía un carozo mítico extraordinario. Un tipo preso en Vietnam, agente secreto, preso en Vietnam, durante 10 años lo dan por muerto, porque lo tienen algunos agentes soviéticos. A los 10 años lo canjean y lo largan. Y el tipo vuelve a su casa y cuando llega, desde la vereda de enfrente, empieza a ver que llega una van de la que se baja el nuevo marido de su mujer, sus hijos, que ahora son más grandes y que adoran al marido de su mujer. Y el tipo descubre que él ya no vive, que si uno no vive en el afecto de los otros, ha muerto. Y se da por muerto. Esto es un carozo mítico que ya está presente en un bellísimo cuento de Emile Zola que se llama El Resucitado. Y yo la sensación de la película es horrible, pero hay una idea cine tremenda. Yo me he olvidado de miles y miles de películas, incluso que vi este verano. Pero no me puedo olvidar de esa película. Hay algo donde esa película clavó algo. Cuando uno entiende este fenómeno, empieza a entender el concepto de idea teatro. Hay algo de esto, de salir del teatro y sentir algo se ha producido. Yo creo que me estoy yendo a la mierda con la hora, ¿no? ¿Qué hora es? ¿No? No, sí, pues sí. Hace una hora que estoy hablando y recién voy por la primera parte de la tarea. Es más, no la terminé la primera parte. Uno empieza a entender con entonces las otras las voy a hacer más cortitas. Uno empieza a entender entonces ¿qué es el sentido del arte? ¿Qué es el teatro como arte? ¿Cuál es el sentido? El sentido es un sentido puramente estético, es el sentido de la producción de la alegría, es la búsqueda de la belleza, yo diría. Sí, pero igual que en las fiestas. Yo voy a la fiesta a buscar alegría, a buscar belleza, y me termina empomando el ADN. El ADN es el que me termina... Sí, y salís de ahí con la sensación de la pasé muy bien. Sí, la pasaste muy bien, tarado, pero vas a tener un hijo dentro de unos meses. Lo que vos no sabés es que has sido víctima. Este fenómeno es el que de alguna manera caracteriza también al arte. Hasta que uno no entiende esto, de que es la belleza y la alegría la que toman al ser humano para transformarlo, uno lo que no puede terminar de entender nunca es que no hay otra manera de cambiar en la realidad como no sea el arte. Y en esto me pongo absolutamente terminante y digo, no desafiante, porque no desafío a grandes pautas y mucha gente piensa igual, pero hay algo terminante en el sentido de que el mundo no cambia, sino a través del pensamiento. Y el pensamiento no lo produce la política, el pensamiento no lo produce la filosofía, que de hecho no es otra cosa que poner en palabras los desafíos que el arte ha encontrado. Hizo falta primero que aparezca Edipo para que alguien reflexione interminablemente sobre Edipo. Apareció una idea teatro, sobre la idea teatro se construyó el mito de Edipo y luego se descubrió la pulsión edípica del varón sobre el cuerpo de su madre. No es que se descubrió, fue iluminada como un flash, como un relámpago. ¿Vos querés saber cómo es? Mirá esa obra, ahí vas a ver lo que es eso. El mundo cambia
solamente puede mirarse a sí mismo en un espejo deformante. Ese espejo deformante no lo produce la filosofía, ese espejo deformante no lo produce la política, que es absolutamente fiel a la realidad, no puede modificarla. Ese espejo deformante, que es un sueño, lo produce el arte. Eso lo produce esto, acá, la biblioteca. Hablaba recién con la dirección de esta institución y le contaba que hace 35 años atrás, en esta biblioteca, gracias a esta biblioteca, yo publiqué mi primera nota periodística. Por venir acá y porque un bibliotecario generoso, afectuoso, no piense que hace 35 años le estaba saltando un huevo al otro. Un bibliotecario dijo, léete toma este libro, lee este libro. En este libro vas a encontrar, y las sensaciones me cambió la cabeza. Hay algo, encontré una mirada sobre el carnaval porteño que he seguido desarrollando durante 35 años, hablando y reflexionando sobre esto, porque una vez ahí un tipo te dio un libro y la sensación es ese hecho artístico, que es esa literatura, de pronto te abre la cabeza hacia otro lugar. Pero a mí me ha abierto la cabeza una película, a mí me ha abierto la cabeza el teatro, a mí me ha abierto la cabeza la plástica. Y lo que yo he descubierto durante toda la vida, que no había provocación más profunda para mis saberes y para mis ideologías que la que me daba la poesía, no la política. Que me conmovía más una poesía de González Tuñón sobre el marxismo que algunos trabajos de Marx. Que yo podía entender algo de la realidad social en un libro o en un cuadro de una manera más expresa que la que podía explicarme un teórico al cual yo quería entender. Y empecé a entender entonces que los modelos se elaboran en ideas teatro, en ideas literatura, en ideas cine, en ideas cuadro, en ideas poesía, que en realidad se constituyen como un lugar de pensamiento analógico. Los artistas pensamos haciendo eso. Si alguien dice, alguien puede decir, Heine Müller, un escritor alemán, dice, la obra es siempre extremadamente más inteligente que el autor. Por supuesto, absolutamente. Alguien puede leer en mis obras opiniones sobre la realidad política argentina que si me ponen un micrófono adelante y me piden que hable sobre ella, yo no podría. No podría, no sé. Y me dice, pero ¿por qué no sabes si pudiste escribir esa obra? No,